Bueno, en esta sesión vamos a ver lo que es un ensayo. Y bueno, tengo dos definiciones de ensayo. La primera es, para mí, la más apropiada, que corresponde en un ensayo. Para mí sería como un ejercicio de ideas, es decir, ensayar ideas a partir de argumentos que uno puede desarrollar para sustentar o darle validez a un tema o lo que uno cree, ¿no? En la definición que nos está marcando aquí en la presentación dice: consiste en la defensa de un punto de vista personal y subjetivo sobre un tema humanístico, filosófico, político, social, cultural, etcétera. Es muy importante observar que estamos hablando de subjetivo, es decir, este ensayo sí tiene tintes científicos, sí puede tener palabras o argumentos científicos o citas de autores reconocidos, pero es un ensayo de ideas. Y es por eso que se considera el texto académico por excelencia, ¿no? De forma libre y con un estilo propio. Puede usarse la paráfrasis, explicar lo dicho por otros con nuestras propias palabras, pero dándole crédito al autor, lo que habíamos visto anteriormente en lo que son las citas. Ya de lo contrario sería plagio. Esto sería una cita de parafraseo, ¿no? Lo que ya habíamos visto. Es un texto de género argumentativo. ¿Por qué argumentativo? Porque uno va a defender lo que es una postura a partir de un tema, ¿correcto? Usualmente cuando se empieza a hacer los ensayos, bueno, ahorita vamos a ver los tipos de ensayo, no se defiende una postura, no se tiene ese sentido tan argumentativo de postura, ¿correcto? Pero si podemos nosotros generalizar ese sentido de postura, yo considero que está hablando de una tesis, de un punto principal que se está tratando, ¿no? Sobre un tema y se analiza el objeto en respuesta a una cuestión determinada. Esto se da mediante el planteamiento de una tesis y su justificación a través de razonamientos y evidencias, especialmente incluyendo ejemplos y referencias a fuentes confiables que la sustenten. ¿Correcto? Entonces, yo voy a plantear una tesis, es decir, una sentencia, por ejemplo, que los ovnis existen, y a partir de esa sentencia que yo digo que los ovnis existen, yo voy a dar una serie de razonamientos por los cuales yo considero que no estamos solos en el universo. Voy a citar personas que han hablado sobre el tema, que son reconocidas, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, tiene un cierto tinte científico, pero no es un texto como el que habíamos estado trabajando a inicio del semestre o al final del semestre, que va a ser un texto académico, ¿correcto? De corte documental. Bueno, sí es de corte documental, pero no va a ser un texto formal. Vamos a llamarlo así, formal, ¿ok? Esto es un ensayo de ideas, pero no quiere decir que no tenga lineamientos y que no y que esté desorganizado, ¿no? La característica del ensayo es que se puede aplicar una variedad temática impresionante, tiene un tono polémico y el tono personal del autor, es decir, mi tono, ¿correcto? No es un tono objetivo, neutral, como estábamos viendo, ¿no? En el cual nosotros poníamos la información de las citas y tal como estaba, ¿no? Es un tono en el cual nosotros ya emitimos opiniones al respecto de lo que se está tratando. En los otros textos no se emitían opiniones, por eso son objetivos, pero aquí sí nosotros le metemos polémica, jiribilla, nuestro tono personal, ¿no? Los tipos de ensayo: está el expositivo, que explica, describe, clasifica o define un objeto o la audiencia. Con frecuencia un ensayo expositivo incluye más de una de estas funciones. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a exponer sobre un tema que nos dejó el maestro y nos pide un ensayo, ¿no? Ensayo argumentativo, esto es a mí la verdadera esencia para mí del ensayo, ¿no? Porque a partir de nosotros realizar un ensayo podemos crear una postura crítica a partir de un tema y podemos defender o atacar ciertos razonamientos o posturas de otra persona, ¿no? Nosotros podemos hacer comparaciones, símiles, que podríamos llamarle, entre una u otra postura para definir qué es lo importante y qué no, etcétera, etcétera. Y el analítico, ese sentido analítico de tomar un elemento general, separarlo por partes y a partir de esas partes ya sacar una síntesis, ¿no? A partir de lo que se dedujo.
Las afirmaciones sobre el ensayo. El ensayo es un género expansivo. Es decir, que usualmente ahorita es un género que está en la alza, ¿no? Porque aparte de que permite, ¿cómo se dice?, hablar de temas y generar polémica, se pueden utilizar muchos recursos para poder, ¿cómo se dice?, expresar lo que uno quiere decir, ¿no? Articula entre géneros, es decir, que se puede que podemos versar desde un género argumentativo a uno expositivo, a uno narrativo, es decir, es muy versátil, ¿no? Es un territorio donde se encuentran poetas, prosistas, novelistas, cuentistas, periodistas y hasta antropólogos. El ensayo suele ser un trabajo personal y no necesariamente necesita tener una validez científica, puede ser una idea, ¿no? Como por ejemplo ciertas teorías que uno ha leído y de ahí ustedes sacar como una teoría personal y expresarla y argumentarla, que eso se trata más que nada el sentido del ensayo, ¿no? Por ejemplo, si uno es arquitecto y dice, ¿sabes qué? Ahorita a mí se me hace que los espacios verticales o los verticales son inútiles, ¿no? Me gustaría una oficina que sea multifuncional y ustedes empiecen a proponer y lo hacen de manera en la cual ustedes no sería como una propuesta, sino un escrito en el cual ustedes justifiquen ese tipo de ideas que pueden expandir, como se dice, la mente de los futuros arquitectos. Eso sería como ese sentido de que es un trabajo personal, ¿no? No requiere un vocabulario profesional y académico especializado. Sí puede tener ideas específicas y especializadas, ¿no? Muy concretas, de interés, por ejemplo, en los cómics, o por ejemplo, el análisis del superhéroe, ¿no? Usualmente, si yo recuerdo una película, una frase que me llamó mucho la atención, podría llamar cuando en Kill Bill empiezan a hablar sobre Superman y sobre Clark Kent y empiezan a sacar como al personaje y la filosofía que existe detrás de Clark Kent, que es débil, que es tonto y que se asemeja a los humanos, ese tipo de elementos creativos, de deducción que uno puede pensar y se pueden llevar hacia otros campos, ¿no? Por eso les digo, trata temas específicos, pero con un lenguaje no específico ni profesional, ¿ok? Trata de llegar a varios públicos, ¿no? Para que sea interesante. Las características de un ensayista son la curiosidad, interés en realizar investigación, ya sea biográfica o de campo, y la valentía y aceptar correr riesgos. La investigación siempre la tenemos que hacer, ¿no? Nosotros estamos aquí haciendo investigación de corte bibliográfica o documental, nos estamos documentando, no estamos haciendo de campo, es decir, a partir de las vivencias de una persona, a partir de nuestra experiencia en un lugar, nosotros realizamos nuestra investigación, estamos haciendo eso, y la valentía y aceptar correr riesgos es que no todas las ideas que nosotros vayamos a plasmar van a ser del agrado de las personas, ¿no? Por eso es que cuando uno escribe un ensayo tiene que ser valiente, tiene que atreverse a expresar tal vez esa idea que no es muy correcta socialmente, pero que uno tiene esas ganas, esa necesidad de expresarla, ¿no? De dejarla salir de uno. Para los recursos literarios, y aquí es por eso que es como el ensayo viene de la literatura, pero les digo, es un género que es muy versátil, ¿no? Pero nosotros podemos utilizar el humor, las comparaciones, hasta un empleo de diálogos, ¿no? A partir de que nosotros imaginemos algo, etcétera, etcétera, supuestos, jugar con el tiempo, hasta descripciones elaboradas, ¿no? Poéticas. Pasos para escribir un ensayo. Bueno, la lectura debe ser todo el trabajo, es decir, documentarnos es importante. A partir de elegir un tema, nosotros tenemos que documentar para que nos puedan surgir ideas, pero nosotros también podemos ir generando ideas que no necesariamente estén sustentadas en un autor. Un autor sí nos puede ayudar a sustentar nuestros argumentos, obviamente, pero también nosotros podemos empezar a deducir ese tipo de argumentos a partir de nuestra sentencia. ¿Qué quiere decir? Que nosotros podemos empezar a dar argumentos generados por nuestro propio intelecto, ¿no?
Y un análisis de la información, ordenarla y entenderla. La síntesis de la información y luego ya los comentarios y las propuestas críticas que nosotros tengamos hacia lo que acabamos de leer. La estructura del ensayo es sencilla, es una introducción en la cual usualmente contiene lo que es el planteamiento del tema y la tesis, ¿correcto? La tesis es de qué es lo que nosotros vamos a tratar de probar, ¿no? Es la proposición mía que se va a tratar de discutir o que se va a tratar de justificar, ¿correcto? Por ejemplo, la antropología en el siglo XXI está muerta. Esa es mi tesis, esa es mi sentencia. Ahora, en el desarrollo, yo voy a poner los argumentos que están sustentando esa idea principal que es mi tesis, ¿correcto? Usualmente, ustedes van a verlo en el documento que les envié, que está adjunto que va a estar adjunto a esta presentación. Ahí está la estructura del ensayo. Usualmente una introducción se suele desarrollar en un párrafo, los desarrollos, los argumentos, el desarrollo, el cuerpo del ensayo, que usualmente se puede desarrollar entre párrafos o dos o más párrafos, y al final una conclusión que va a ser lo que son las síntesis de los argumentos. Y, por ejemplo, uno puede falsear su tesis, o uno puede decir, ¿sabes qué? Pues ya considerando lo mejor, considero que, y puede reformular su tesis un poquito, etcétera, etcétera, ¿no? Pero es la síntesis, o reafirmarla. Es la síntesis de todas las ideas que uno está proponiendo, ¿no? Y bueno, al final está la lista de referencias que van a estar desarrolladas usualmente por el sistema APA, ¿no? El American Psychological Association, que es el sistema de citación que se usa en la academia o en la escuela. Para este ejercicio que van a realizar, van a hacer un ensayo. Yo les propongo 3 temas, ustedes eligen uno, van a utilizar 2 fuentes de información y ustedes van a sacar una tesis a partir de ese tema, ¿no? Lo puse polémico para que ustedes desarrollen su tono personal, qué es lo que piensan de ese tema, y expresen los argumentos. Y quiero 2 fuentes de información, por favor, y quiero 2 citas para este trabajo. El ensayo va a ser una cuartilla y media, va a ser una portada, la cuartilla y media del ensayo que incluye introducción, conclusión y desarrollo, y una hoja de fuentes de referencia, ¿correcto? Ya que ustedes tengan eso, ya lo envían. Si tienen alguna duda, recuerden en expresarlo en el foro. Recuerden, quiero 2 citas en el trabajo, 2 citas, y que tenga la introducción definida, el desarrollo y la conclusión. En el documento adjunto viene un ejemplo de una introducción, de un desarrollo y una conclusión. Les recomiendo que lo revisen detalladamente para que aclaren sus dudas, ¿no?, que hayan surgido aquí. Y si tienen duda, me escriben en el foro para que yo la aclare. Igual puedo hacer una conferencia, etcétera, etcétera. Sin más que decir, o por una videollamada, sin más que decir, pues nos vemos.